Juan Carlos Pérez González, bienvenido a mi centro. Muchas gracias por estar aquí conmigo, con compartir una bonita entrevista y hablar juntos de la inteligencia emocional, de la educación emocional, ver las diferencias también y responder a algunas inquietudes que tienen también las personas de a pie, familias, profesionales. Pero lo primero quiero contarles a quien nos escucha quién es Juan Carlos Pérez González, catedrático de Investigación Educativa, director científico de la Cátedra UNED Pamplona y Fundación Caja Navarra. Ahí es nada. Catedrático de Investigación Educativa, dicho de forma breve. Sí. Enhorabuena por todos los pasos que has ido dando, por todo tu trabajo de investigación, por todo el trabajo que has hecho y que has contribuido a la educación emocional, y que personas como yo que nos dedicamos a orientar a padres y madres, a docentes, hemos podido contar que la educación emocional es una ciencia y no una moda. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer enorme compartir contigo una conversación, visitar además tu centro, que creo que es una referencia por la proactividad que siempre has demostrado muchos años defendiendo, ¿no? la importancia de llevar una educación emocional con conciencia y con base científica a la familia. Así que gracias también como ciudadano español por tu trabajo, ¿no? En esta línea. Y para mí, pues de verdad que es un honor estar hoy aquí contigo en esta conversación. Sobre lo que me planteas, bueno, yo creo que estamos por suerte en un momento en el que ya no hay que preocuparse tanto por explicar que la educación emocional es necesaria y conveniente. Creo que ya hay bastante aval científico y bastantes experiencias de investigación educativa y psicológica, psicopedagógica que demuestran que es conveniente desarrollar aspectos de la competencia emocional en las personas. Creo que es fundamental trabajarlo y desarrollarlo a cualquier edad, desde la infancia hasta la adultez, en el ámbito educativo, pero también en el ámbito laboral. Yo creo que esto es fundamental y que creo que hace ya bastante tiempo que lo tenemos claro. Ahora estamos más en otro punto del proceso, que es terminar de comprender cómo logramos una educación emocional efectiva y de calidad. Estamos todavía en ese punto. Ya hay experiencias que nos indican que se puede lograr y se puede lograr con muy buenos resultados para que la gente mejore su comprensión y su manejo y gestión de las emociones propias y ajenas, y por tanto sufra un poco menos de lo que la vida siempre te va a hacer sufrir, sea más hábil a la hora de afrontar las dificultades y los desafíos vitales. Sabemos hacer esto, pero aún estamos tratando de entender cuál es el mejor modo de hacerlo. E incluso, y esta es una parte un poco más inquietante desde el punto de vista científico, pero que estamos procurando entender, incluso hemos visto que algunas intervenciones, algunos modos de trabajo funcionan bien en unos lugares. Por eso los tomamos como referencia para llevarlos a otros lugares, pero en ocasiones no ha funcionado cuando hemos trasladado un modo de trabajo a otro contexto, a otra cultura, a otro país, y ahora estamos intentando entender por qué ocurre esto, que ahí sí que nos deja la evidencia científica a veces un poco atónitos o sorprendidos de una manera, digamos, negativa. Pero bueno, es parte también del estímulo interesante para los que hacemos investigación, tratar de entender qué variables, qué aspectos, qué factores son los que intervienen cuando algo que funciona bien en un lugar te lo llevas a otro lugar y a veces no funciona tan bien. Claro. Y tenemos que entender qué pasa. Normalmente los indicios apuntan a que cuando algo ha fallado al trasladarlo es porque se nos ha olvidado que no solo es importante la metodología de trabajo, sino también las personas y la cultura donde eso se va a aplicar. Porque lo que piensan las personas que están implicadas, la comunidad de personas que hay intrincadas en el fenómeno, intervienen también en lo que pasa, no es solo la metodología. Qué bueno. Es verdad que hablamos de educación emocional y hay que entender que es una ciencia que se ha puesto de moda porque en los últimos años ha habido mucha proliferación científica y mucho libro de divulgación y muchos profesionales hablando de la importancia que tiene la educación emocional. Sin embargo, seguimos pensando o confundiendo que la educación emocional es una educación sin ley, sin límites, bueno, donde solo se tienen en cuenta las emociones del niño y no se tiene en cuenta el esfuerzo, la disciplina. ¿Qué podemos decir a padres y madres que siguen pensando que la educación de antes es mejor, que antes había más respeto y que hoy en día se educa sin
sin límites, para que realmente entiendan que se puede educar sin límites, pero que eso no sería educación emocional. Claro, a ver, quizás aquí en lo que me planteas, quizás podamos identificar algunas confusiones frecuentes, ¿no? Venga. Cuando hablamos de educación emocional, no hablamos de educar poniendo sencillamente el acento en el lado emocional de la persona o haciendo una educación, digamos, afectuosa, cariñosa, que también tiene que estar eso ahí. Pero el objetivo y el sentido de la educación emocional no es educar a otros con cariño y con afecto. No es eso la educación emocional. Eso tiene que estar incluido, la educación emocional, pero no es lo definitorio. Lo definitorio de la educación emocional es ayudar a que otras personas aprendan a desarrollar su competencia emocional, su mayor conocimiento de cómo funcionan sus propias emociones y las de los demás, y su habilidad y su fortaleza para regular e intervenir en su vida emocional de tal manera que saquen mayor beneficio de la experiencia de vivir. Así que la educación emocional no es educar cariñosamente. Vale, genial. La educación emocional es educar para que otro aprenda a desarrollar su competencia emocional y sea más autónomo, más autónoma, más competente, más resuelto, más resuelta en afrontar y en comprender sus emociones, que es algo que tradicionalmente no se nos ha enseñado en ninguna parte, en ningún lugar y en ninguna época. Algo de educación emocional ha habido en toda la historia, porque un mínimo de ayudarnos a entender cómo controlar nuestras emociones ha sido fundamental para que la civilización prevalezca, pero la educación emocional de la que hablamos hoy es una educación emocional basada en conocimientos científicos sobre cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones, cómo las decisiones que tomamos están influidas por nuestras motivaciones y nuestras emociones, incluso aunque no seamos conscientes. Pensar que todo esto hoy lo comprendemos mejor es lo que justifica que sepamos guiar cómo hay que ayudar a otra persona que sea emocionalmente más competente. Así que no es educar con cariño, que también tiene que estar dentro. Es educar para que otro mejore su competencia emocional. Me encanta. Vale, te voy a dar 3 palabras y con esas 3 palabras me gustaría que me dieras una respuesta. Temperamento, carácter y personalidad. ¿Esto qué tiene que ver con la educación emocional? Bien, es una pregunta que toca un núcleo difícil de simplificar o difícil de responder de una manera, digamos, sencilla, ¿no? y que responda también a un amplio consenso. Hablas de temperamento, hablas de carácter y hablas de personalidad. El temperamento es un término de los más antiguos en psicología y en psicopedagogía y se refiere básicamente a la predisposición que ya tenemos desde la cuna, desde el nacimiento, a ser más o menos sensibles o más o menos reactivos a la experiencia emocional. Hay niños o niñas que están en la cuna, escuchan un ruido y se agitan mucho, tienen un temperamento, diríamos, más agitable o más irascible o más nervioso, y hay otros niños o niñas que con la misma edad y en circunstancias iguales escuchan ese ruido y no solo no se agitan, sino que incluso a lo mejor hasta sonríen. Son reacciones emocionales diferentes y eso viene muy condicionado por la propia genética que cada cual heredamos, ¿no? Y nuestra genética condiciona cómo se va a construir nuestro cuerpo, si yo voy a tener o no ojos azules, eso está marcado por mi genética, pero también cómo va a ser mi sistema nervioso de sensible o hipersensible al estímulo exterior también está condicionado por la genética. Así que el temperamento hace alusión a algunas características psicológicas de reacción emocional que están condicionadas muy genéticamente. Pero luego la educación que recibimos, las experiencias vitales que tenemos, hacen que podamos perfilar, modular, intervenir un poquito más o menos en ese temperamento. Y así podemos aprender a vivir en sociedad, pues inhibiendo, controlando un poco más la expresión de emociones, por ejemplo, conflictivas como puede ser el enfado o la ira, aprendemos a controlarlas, saber cómo expresarlo de una manera socialmente aceptable. Eso implica que estamos actuando en que el temperamento no fluya sin más de manera natural, sino que ya lo maquillamos o lo alteramos un poco, ¿no? En pro de beneficio nuestro y de los demás. Y ahí es cuando hablamos de carácter. Estamos educando eso que traemos de fábrica para que sea amoldable a la vida en sociedad. Y ahí hablamos un poco más de conceptos como el de carácter, que es cierto que hoy está un poco olvidado porque es un concepto más de momentos anteriores en la psicología,
pero básicamente se refiere a esto que digo, ¿no? A esa modificación a través de la educación y de la experiencia del temperamento. Y la personalidad es un concepto un poco más amplio que incluye a estos dos, temperamento y carácter, y que en esencia define características de la persona, características psicológicas no intelectuales, no relativas a tu capacidad intelectual, a tu capacidad de inteligencia racional o de pensamiento lógico-matemático o de tu capacidad para hacer deducciones o inducciones o de tu memoria o de tu concentración, sino a características psicológicas no cognitivas, no intelectuales. Y ahí es donde para algunos investigadores, como yo me incluyo, entra el concepto de inteligencia emocional. Algunos pensamos que la inteligencia emocional no es en sí tanto una inteligencia, aunque venga en el nombre, como un conjunto de características de personalidad que hacen que tu vida sea más fácil para lidiar y para comprender la vida emocional. Y esto está condicionado un poco también por la genética, pero sabemos por experiencia de investigación que es educable y es mejorable y tiene bastante margen de mejora si nos dan las pautas adecuadas de cómo hay que entrenarlo y de cómo tenemos que afrontar, ¿no? las vivencias emocionales. Todas las emociones son válidas, todas son legítimas, necesarias, todas aportan alguna información, son vías de darnos un mensaje de qué es valioso para nosotros y por tanto todas son absolutamente necesarias y convenientes. El problema que tenemos en nuestra vida es que cuando son muy intensas, ciertas emociones nos pueden provocar mucho sufrimiento y entonces nos centramos solo en el sufrimiento nuestro o el que provocamos a otros y olvidamos sacar la información que nos dan para mejorar nuestra vida y reaccionar rápido. Entonces, enfadarse es sano, pero quedarse enfadado una semana no es saludable ni conveniente para nadie. Claro. Y de ahí la diferencia de inteligencia emocional con educación emocional, ¿cuál sería? Claro, la inteligencia emocional se refiere al perfil de una persona para comprender y gestionar sus emociones, para entender cuáles son mis emociones, entender qué estoy sintiendo en cada momento, entender qué sienten otras personas y saber cómo puedo hacer para variar una emoción si me interesa variarla. Es decir, si me estoy enfadando mucho y sé que eso me puede llevar a dar gritos, a dar golpes, a hacer insultos o a tener un comportamiento repentinamente llamativo. Ayer me contaban un caso de una madre que estaba muy agitada preparando la maleta con la hija que se iba de excursión y en el último minuto, que estaba clarísimo que solo podía llevarse una maleta pequeñita, ya llegaban tarde, la madre entra en la habitación y ve que la hija había cambiado todo a una maleta enorme. La madre se enfureció con todo ese estrés, cogió la maleta enorme y la tiró por la ventana. Wow. Y luego la madre decía, ¿cómo he hecho eso? Claro. Pues tuvo un arrebato. Enfadarse es saludable y es conveniente, pero a veces es tan intenso que no sabemos cómo controlar las decisiones que tomamos si podemos hacer cosas tan bárbaras como hizo esta madre, ¿no? Coger la maleta y lanzarla por la ventana. Aún tardaron más en llegar al instituto para la excursión, aún se complicó todo mucho más. Luego la culpabilidad de esta madre de por qué he hecho esa barbaridad, podía haberle hecho daño a alguien al lanzar, en fin, todas las consecuencias negativas, ¿no? Entonces, ser emocionalmente inteligente, nuestra inteligencia emocional es esta cualidad personal que nos ayuda a evitar este tipo de arrebatos o a reducirlos al menor número posible. Y la educación emocional es educar esto, es ayudarnos a desarrollar la inteligencia emocional. Vale. Genial. Está bien la aclaración porque hay veces que confundimos los términos, ¿no? Y está bien que tengamos por lo menos los dos conceptos claros. ¿Qué piensas, Juan Carlos, de los problemas de salud mental que hay hoy en día en los jóvenes, adolescentes? ¿Hay más o es que se habla más que antes y por eso creemos que hay más problemas de salud mental? ¿O realmente tenemos un problema tan serio como del que se está hablando? ¿Qué opinas de esto? Bueno, en primer lugar es cierto que se está hablando más, eso es evidente, y es cierto que una pregunta también legítima, ¿no? Lo diría, o razonable, es preguntarnos si hablamos más porque somos más sensibles al tema y estamos más dispuestos a hablar de ello, como ocurriría a lo mejor con el suicidio, ¿no? Hablamos más del suicidio porque somos más sensibles, pero luego habría que preguntarse, ¿pero hay más suicidios? ¿Hay más enfermedad mental? Pues en los últimos 6-7 años aproximadamente están saliendo muchos informes a diferentes niveles de diferentes entidades a nivel internacional que sugieren que sí, que hay más enfermedad mental en general en la población y en particular en infancia y adolescencia que antes, con lo cual no parece que sea solo una cuestión de sensibilización, sino que parece que realmente se está produciendo un incremento
paulatino sustancial en mayores problemas, sobre todo de trastorno del estado de ánimo, mayores problemas de depresión y ansiedad. En alguna investigación que hemos hecho en Pamplona, por ejemplo, recientemente, que aún no puedo contar detalles, lo haremos próximamente, hemos visto que, por ejemplo, encontramos porcentaje de acudir al psicólogo o a la psicóloga para buscar apoyo en niños, pues como en un 15 o un 17% de la población en primaria. Son porcentajes relativamente importantes. Pero si vamos a secundaria ya podemos rondar 30% de estudiantes que en algún momento han ido a pedir ayuda psicológica. Estos son números que ya indican que hay una cierta tendencia de buscar ayuda, suponemos que porque realmente hay algún problema de fondo. La depresión, problemas familiares son los más comunes en primaria y en secundaria se añade la ansiedad como otro elemento fundamental. Y sí que parece que hay más enfermedad mental. Los suicidios son particularmente llamativos, aunque no hablamos de ese tema, también en la adolescencia. Hay que tener en cuenta que en la adolescencia, bueno, por aquí tenías un cerebro, si me permites. Claro. Aquí tenemos un cerebro que, bueno, no sabría abrirlo, pero sí, lo puedes abrir. Pero sabemos recientemente, bueno, sé que esto lo has trabajado tú también en tus asesoramientos a familias y demás, que la parte más media y central del cerebro es lo que de manera, digamos, aproximada, no estrictamente científica, se le llama cerebro emocional, porque en esta parte central es donde hay mayor activación y funcionamiento cuando estamos claramente emocionados, ¿no? Entonces, la motivación, las ganas de hacer algo, el sentimiento de que estamos emocionados o que estamos apesadumbrados o que estamos excitados, se tiene fundamentalmente por una activación enorme en esta parte central, que no funciona sola, porque la corteza, que todo lo que rodea ese sistema límbico, sistema central, sistema emocional del cerebro, tiene también conexiones para que podamos actuar sobre ello. Pero hay muchas más conexiones de abajo a arriba que de arriba a abajo, por eso es más difícil controlar los de abajo, porque realmente cuantitativamente hay mucha más influencia de abajo hacia arriba y hacia todo el cuerpo, ¿no? Bueno, pues sabemos que en la adolescencia, por ejemplo, esta parte central está muy desarrollada, está prácticamente terminada, con lo cual tiene una enorme madurez esta parte del cerebro. Y la otra parte del cerebro que se ocuparía de terminar de controlar esto no se desarrolla hasta los 25 o 28 años. Entonces, es muy difícil que cuando esto central está muy maduro se pueda controlar. Así que sabemos que en la adolescencia hay mayor riesgo de cometer estupideces fruto simplemente de impulsos emocionales, porque esto es muy potente. Entonces, esta parte central del cerebro nos dice que si algo nos atrae, que si algo lo queremos ya y con mucha intensidad. Y esto moviliza mucho más el comportamiento que la corteza cerebral, que puede decirnos es que no es conveniente, es que hay riesgos, es que hay consecuencias negativas. Sí, pero eso nuestro cerebro no le da tanta importancia porque esta parte central es mucho más potente. Entonces, este conocimiento, que es reciente, de hace apenas 15 años que tenemos del cerebro adolescente, podría explicar en gran medida por qué durante la adolescencia se genera una marcada delimitación de nuestra identidad personal. Porque tomamos decisiones que realmente van a encaminar en quienes nos queremos convertir. Y en la adolescencia también surgen muchos de los trastornos mentales que luego muchas personas van a tener en la adultez. O sea, es un momento de cambio, de crecimiento, pero también de enorme vulnerabilidad, porque ahí pueden aflorar inicios de trastornos mentales, que en su gran mayoría están arraigándose en una necesidad emocional. Por eso es un buen momento también para intervenir y ayudar a las personas en su crecimiento personal, en educación emocional en la adolescencia, porque hay una enorme sensibilidad. Pero también el cerebro está mucho más plástico, pero al mismo tiempo más delicado, ¿no? para trabajar estos temas. Entonces, bueno, sumado una cosa y otra, más el entorno social que tenemos y cultural que tenemos en los últimos años, hay fenómenos que han cambiado en nuestra vida. O sea, tenemos el saber y lo que no es el saber y la diversión en la palma de la mano, en una pantalla que nos atrae a adultos, pero sobre todo también a adolescentes y a jóvenes que tienen menos inhibición para decir ahora no lo uso, ¿no? El adulto todavía tenemos mayor preparación o mayores prioridades a las que prestar atención para decir ahora no lo uso. Pero en niños y adolescentes también tenemos ese problema que está dificultando un crecimiento y una adquisición de una madurez emocional suficiente para
para discriminar lo que nos conviene y los que no. Entonces, todo este entorno sociocultural está dificultando mucho que las personas crezcan con madurez. Quizás esta adicción a las redes sociales, esta presencia de lo digital en el día a día. La pornografía, el acceso a... Claro, interesante esto de la pornografía, por ejemplo, y la violencia también. Hablamos realmente de protección de la infancia básicamente desde Rousseau, o sea, desde en torno al siglo XVIII, o sea, no hace mucho que hemos tomado conciencia de que hay que proteger a la infancia y a la adolescencia para que crezcan en salud antes de darles acceso a la vida adulta. Esto lo venimos haciendo desde el siglo XVIII. ¿Qué ha ocurrido en el siglo XX? Que con los medios de comunicación se ha facilitado, y sobre todo en el siglo XXI, con las tablets, los móviles, internet accesible en la palma de la mano de un niño pequeño que tenga una tablet, lo que ha ocurrido es que contenidos típicamente adultos de los que teníamos protegidos a los niños y adolescentes, ahora pueden acceder a ellos sin que nosotros seamos siquiera conscientes. Sí. Contenidos típicamente adultos como contenidos violentos y contenidos sexuales. Contenidos que se pueden procesar y entender cuando ya eres adulto o cuando ya has avanzado tu adolescencia. Pero si accedes a contenidos de violencia, de la crudeza de la vida, del contenido sexual adulto, con una mentalidad que todavía está en desarrollo, eso es lo que tememos que pueda estar provocando un daño enorme en el crecimiento y la maduración cerebral y psicológica de niños y adolescentes. Así que tenemos hoy en día mucha ciencia que nos ayuda a comprender mejor al ser humano, tenemos mucha intervención educativa bien fundada científicamente, pero al mismo tiempo tenemos un entorno social de muy difícil control para educadores y padres que a veces va en nuestra contra, ¿no? Entonces, cómo todo eso está interfiriendo es difícil de explicarlo y Claro. nadie tiene la respuesta correcta, pero parece que los datos indican que efectivamente hay unos ciertos incrementos en problemas de salud mental en los últimos 5 o 10 años y que son preocupantes. Claro, seguramente veremos beneficios en esos niños y niñas que reciben una educación emocional llegando a la adolescencia, que tendrán más capacidad de autorregularse en una etapa en la que ese sistema límbico está muy sensible, pero con esa educación previa van a poder tener como una mayor capacidad de gestión. Pero ¿qué hay de esos adultos, padres, madres docentes que quizás no han tenido esa educación emocional, pero que ahora el estar con menores, con niños en desarrollo, con todos los retos que eso conlleva, ¿no? el educar un carácter en desarrollo, que en muchas ocasiones, como esa madre del ejemplo que ponías, que Sí. tiene un arrebato y tira la maleta por la ventana, ¿no? En muchas ocasiones padres y madres con pocas competencias emocionales se ven desbordados, ¿no? Con ese estrés excesivo, ese burnout del que hablamos, ¿no? ¿De qué manera se puede ayudar a ese adulto que necesita las competencias emocionales para hacer frente a los retos del día a día, en la crianza o en la educación, pero que no cuenta con esa educación emocional? Claro, es una buena pregunta. Claro, la mayoría de generaciones de adultos todavía hoy en día no hemos tenido ningún tipo de entrenamiento, ni apoyo, ni formación, ni educación emocional alguna, salvo algunos que hemos podido hacerlo un poquito más tarde porque investigamos, trabajamos sobre ello, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si no hemos tenido esa suerte de acceder a todo esto? Pues todavía podemos dar el paso. O sea, es algo muy importante recordar que los seres humanos, hasta el último momento de su vida, si vivimos mucho en la senectud, ya de viejecitos o viejecitas, todavía podemos seguir aprendiendo y podemos seguir modulando nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro comportamiento. ¿Con más esfuerzo? Sí, por supuesto, se aprende mejor a montar en bicicleta o hablar otro idioma de pequeño que de adulto, pero también de adulto se puede aprender otro idioma, también se puede aprender a montar en bicicleta y como esto, todo lo demás. Entonces yo aconsejaría a personas que son sensibles, que son responsables de educar a otros, sean padres, madres, educadores, cuidadores, que traten de formarse, que traten de buscar lecturas, asesoramiento de expertos, acudan a conferencias, a ciclos, por ejemplo, en la cátedra de inteligencia emocional de UNED Pamplona, de Fundación Caja Navarra, tenemos conferencias gratuitas, en línea o presencial, libremente se puede acudir, escribir quien quiera, precisamente también para sensibilizar y extender el conocimiento científico a la población general. También damos cursos que son muy económicos para profesionales, docentes o del ámbito sanitario fundamentalmente, pero también de otros, pues con la misma intención de darles oportunidades a estos adultos
que son sensibles al tema y no tienen formación a que adquieran conocimientos científicos y pistas de cómo seguir indagando. Hoy en día hay mucho acceso a información muy valiosa y basada en investigación científica que es más, como digo, más accesible que hace una o 2 décadas, ¿no? Así que recursos hay, pero hay que buscarlos, claro. Y hay que querer invertir un mínimo de tiempo en leerlos, en escucharlos, en dejarse asesorar, en dejarse guiar, ¿no? O sea, poder se puede, no porque no hayamos tenido la suerte de vivir esa experiencia ya nuestro cerebro está rígido o es como una piedra, no, sigue siendo maleable, sigue siendo modulable y mejorable. Claro. Pero hay que esforzarse, hace falta un esfuerzo personal. Sí, y una actitud y ganas de aprender, ¿no? Y una mentalidad de crecimiento ante una fija. Juan Carlos, ¿y qué características debería tener ese docente emocionalmente competente? ¿Cuál es la diferencia entre un docente que pues, no tiene intenciones de mejorar sus competencias, sino que pues cree que ya ha estudiado lo que tenía que estudiar y ya hace suficiente y no tiene mayor aspiración en la vida? Pero hay docentes que sí que aspiran a tener esas características, ¿no? de docente emocionalmente competente. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, yo creo que aquí es fundamental que pensemos que la educación que tenemos que dar a nuestros estudiantes en el sistema educativo no es, ni debe ser, ni nunca debió ser, únicamente instrucción y enseñanza. Vale. Es decir, instruir a alguien le puedes instruir o le puedes enseñar a montar un arma o a crear una bomba. Pero la pregunta es, ¿eso es moralmente deseable, enseñar ese tipo de cosas? Entonces, cuando vemos que no es moralmente deseable, tenemos una pista de que eso no es educación. Puede ser enseñanza o instrucción, pero no es educación. Vale. Entonces, primero tenemos que empezar por ahí, ser conscientes que la esencia de la educación no es sencillamente enseñar o instruir, sino enseñar lo que conviene a las demás personas y a la sociedad. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta, y los docentes tienen que ser conscientes, de que no solo es conveniente enseñar disciplinas científicas tradicionales o conocimientos tradicionales que tenemos separadas en asignaturas. También hay que enseñar conocimientos que hoy en día vemos que son fundamentales para hacernos personas más maduras y más competentes. Y son conocimientos sobre nuestro propio funcionamiento mental y nuestro propio funcionamiento social. Y ahí entra algo más allá de la propia enseñanza, que es la orientación de las personas, la guía, el consejo y el ayudarles a entenderse a sí mismas. Así que creo que un buen docente de momento tiene que ser consciente de sus limitaciones para ser competente emocionalmente, pero también de su enorme rol como modelo para los niños y las niñas, los chicos y las chicas, ¿no? Entonces tenemos que buscar ser mejores docentes emocionalmente, desarrollando nuestra propia competencia emocional, siendo más conscientes, más comprensivos sobre cómo funcionan las emociones, siendo más comprensivos sobre la necesidad de los chicos y chicas que hay en un aula de entenderse a sí mismas, a sí mismos, de comprender sus emociones, de saber cómo regularlas. Hay que ser empático, hay que desarrollar la empatía, eso es fundamental. Un docente que simplemente se preocupa por sus contenidos y no es consciente que tiene que ser empático, empática, entender a los chicos, a las chicas, dejarles expresarse, es un docente que no estaría encaminado al docente del siglo XXI, que ya se exige en la mayoría de países civilizados. De hecho, actualmente tenemos la última ley de educación, que es la LOMLOE del 2020, ya desde el preámbulo se habla de la educación emocional como un cometido y como una prescripción del sistema educativo. O sea, ya hoy en día hay legislación que obliga a todo docente a aplicar educación emocional en alguna medida. Claro. El problema quizás es que todavía no se ha ayudado a los docentes a entender cómo deben hacerlo. Claro. Pero ya en la legislación se dice que es obligación, y de llevar la educación emocional, como también otras cuestiones como la educación moral o la perspectiva de atender a la diversidad y tener una perspectiva de género y de respeto a las personas en todas las materias. O sea, no hay que hacer educación emocional solo en un hueco de una tutoría, es que también en matemáticas hay que hacer educación emocional. Y también en el recreo, y también en la hora de comedor, y también en educación física. O sea, hay que aprovechar cada momento para ayudar a que las personas desarrollen su competencia emocional, su autoconocimiento emocional y su regulación emocional. No podemos enseñar, por poner un caso, cómo funciona la célula, tratando de manera respetuosa a los estudiantes, gritándoles, no dejándoles expresarse o imponiéndoles un modo de trabajo
que va contra los principios democráticos de expresar lo que uno siente y justificarlo y comentarlo con respeto, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento crítico, hay que desarrollar el pensamiento crítico, que es algo no particularmente emocional, es algo más cognitivo y es fundamental, pero hay que expresar el pensamiento crítico de manera cuidadosa. Claro. No se trata de criticar y ya, hay que criticar teniendo en cuenta que hay que respetar a la otra persona y cuidar cómo decimos las cosas. Esto implica ya desarrollar empatía, o sea, entramos también en el terreno de la educación emocional. O sea, que estamos en un momento de cambio, de transición, y yo comprendo que los docentes y las docentes a veces se sienten abrumados, abrumadas, Claro. porque le estamos empezando a pedir ya un tipo de funciones para que no se les ha entrenado y no se les ha dado la ayuda. Claro. Entonces yo comprendo que eso puede generar en algunos docentes dificultades. De hecho, igual me estoy alargando mucho, pero añado un punto más. Tenemos investigación reciente donde hemos visto que, curiosamente, los docentes y las docentes con mayor inteligencia emocional en herramientas que permiten evaluarla, coincide que son docentes que se sienten más cómodos haciendo educación emocional. Y es comprensible, porque al final, si no tienen una formación específica, tienen que tirar de los propios recursos personales. Pero no debería ser así. O sea, los docentes para hacer educación emocional no deben tirar solamente de sus recursos personales, deben tener apoyo del sistema, apoyo cultural, apoyo de político, de una buena formación y de herramientas para poder hacer su trabajo con confianza y sabiendo que hacen lo mejor posible, no de manera intuitiva. Porque si solo lo van a hacer de manera intuitiva, estaríamos haciendo la educación emocional de hace siglos. Y no es esa la que queremos. Tiene que ser sistemática, ¿no? Exactamente, sistemática y con criterios razonables de por qué se hacen ciertas cosas. No es educación emocional poner a los niños a bailar y a darse abrazos. Eso es algo una actividad que puede ser interesante hacerla en algún momento, pero no es ese el foco de la educación emocional. No es vamos a hacer revivir o expresar emociones sin más. Tiene que haber una lógica, un sentido. Y la finalidad, como decía antes, al inicio, de la educación emocional es ayudar a desarrollar la competencia emocional de los estudiantes. Aunque antes tendremos que desarrollarla los docentes, claro. Claro, sí, está claro. Juan Carlos, y por ir terminando, hemos hablado de infancia, adolescencia, docentes, me falta la familia. Hemos hablado de inteligencia emocional, educación emocional, habría que llegar a parentalidad positiva, ¿no? Un término un poco más amplio. Quiero también un poco recordar que el primer libro que yo escribí, Padres formados, hijos educados, tú me hiciste un prólogo precioso. Sí, tuve esa suerte de poder ser invitado por ti, lo hice con gran gusto. Además, recuerdo perfectamente el día que me lo mandaste, que me puse a leer, la ilusión que me hizo, ¿no? Pues el cariño con el que lo hiciste. Y llegamos a la parentalidad positiva también como una ciencia, no como una educación sin límites. El objetivo es hacer sentir seguros a esos niños con sus figuras parentales para que puedan desarrollar también las competencias emocionales. Claro, claro. De hecho, es fundamental la competencia emocional de un padre o de una madre. Y que siempre, como en cualquier ser humano, está en continuo desarrollo. Una cosa, por cierto, ahora que citas ese primer libro tuyo, que tuve el gusto de prologar, que yo recuerdo como un elemento clave y constante en ese libro, en tu trabajo, es que subrayabas, de alguna manera, creo recordar, la alerta que tenemos que tener ante la culpa. Porque es muy fácil cuando un padre o una madre quiere ser mejor padre o mejor madre, en algún momento, más pronto que tarde, sienta culpabilidad, porque reconoce sus defectos, sus errores, y se sienta culpable, y eso le machaque y le haga sufrir. Y creo que esto es importante, pero es importante para verlo como un motor de cambio. Claro. Y tú lo subrayas bien en ese libro, recuerdo, ¿no? Que la culpa no debe paralizarnos y tenemos que ser capaces de perdonarnos y entender que nos sintamos o no culpables, lo importante no es eso, lo importante es que podemos mejorar. Siempre, en cualquier momento. Da igual si ayer tiré la maleta por la ventana porque tuve un arrebato, eso fue ayer quedé sobrepasada por mi enfado, mi ira, mi desesperación y cometí una estupidez. Pero yo no soy la que era ayer. Hoy soy otra persona o soy la misma que quiere mejorar. Eso es. Pues voy a intentar no volver a tirar una maleta por la ventana, voy a aprender otras nuevas estrategias y voy a mejorar. Y creo que este es un mensaje fundamental que hay que darle a padres y madres. O sea, que siempre podemos mejorar, que la culpa está ahí en el momento en que queremos ser mejores y siempre va a venir, pero hay que superarla. Porque tengo la sensación de que muchos padres y madres se quedan ahí en la culpa o por no pensar en la culpa pasan de página y ni siquiera hacen el intento de
de mejorar, a veces quizás por no afrontar la culpa, pero yo creo que la mejor manera de afrontar la culpa es dejándola atrás y tratando de formándonos y pedir consejo y ayuda. Y se puede, ¿no? Se puede y es conveniente, por supuesto. No he nombrado a la familia, pero es fundamental contar con la familia. Sin embargo, es cierto que las familias siguen también las presiones de la sociedad, ¿no? Que tenemos hoy en día. Entonces, el padre y la madre van corriendo, van con sus demandas laborales, a veces se llevan el problema laboral a casa y no tenemos armado un sistema en nuestro país, por ejemplo, donde demos una asistencia realmente a familias. Cada uno tiene su familia, la lleva como puede y a nadie le dan instrucciones ni orientaciones, llegan de manera puntual y claro, también los padres y las madres, pues cada uno va haciendo lo que puede. Y sin embargo hay pautas que todos podemos aprender para mejorar. Y espacios para padres y madres, como las escuelas de familias, grupos donde, pues como hacemos aquí en Padres Formados, que al final no se trata de aprender a ser padres, sino aprender a mejorar las competencias parentales, ¿no? Porque a ser padre me enseña mi propio hijo, pero a educarlo desde mi rol de padre o de madre, ¿no? Eso lo tengo que aprender. Claro. Juan Carlos, ya por terminar esta bonita entrevista, que yo creo que hemos tocado palos muy interesantes y podríamos estar charlando horas y horas porque somos dos apasionados de la educación, tú desde la universidad, desde tu puesto ahora como catedrático de investigación educativa y yo, bueno, pues desde la pedagogía con familias y con niños y niñas preadolescentes que también necesitan mejorar sus competencias parentales. Pero sí que te voy a dar 2 palabras y con esas 2 palabras, como si fuera un juego de final de entrevista, dime lo que quieras. Las 2 palabras serían autoestima y resiliencia. Wow, 2 palabras muy importantes. Autoestima yo creo que es una palabra importante que recordar y que todo ciudadano o ciudadana debería entender qué significa, que básicamente estimarnos, apreciarnos y querernos a nosotros mismos. Tenemos que hacer un esfuerzo por valorarnos y querernos, pero esto también es cierto que no ocurre solo porque queramos. La autoestima en gran medida se construye con experiencias de éxito y con experiencias de reconocimiento de otros. Entonces, si esto es así, ¿cómo podemos desarrollar la autoestima en otras personas? Desde pequeñitos, pues permitiéndole que intenten cosas y que disfruten del éxito de hacerlas por sí mismos. Por eso cuando a alguien le protegemos tanto que no le permitimos tener éxito porque tememos que cometa un error o se lastime, le estamos privando de experiencias para alimentar su autoestima. Buenísimo. Esto hay que cuidarlo y es importante. Y también cuando alguien hace algo bien, es importante que le demos el reconocimiento social, porque todos, en alguna medida, aunque lo neguemos, necesitamos que otros nos reconozcan el valor que tenemos, porque eso nos ayuda a convencernos de que tenemos valor. Yo creo que estos son 2 elementos importantes que hay que trabajar en cuanto a la autoestima. Y la resiliencia es algo que hay que trabajar durante toda la vida también, que es esa capacidad para recuperarnos de los malos tragos, de las dificultades, de lo que nos ha provocado dolor. Es difícil también construir nuestra propia y reconstruir nuestra propia resiliencia y se construye mejor si tenemos apoyo social y tenemos personas que nos ayudan y que nos dan la mano para ayudarnos a levantar y también si hacemos un esfuerzo personal. A todos en algún momento y a todas nos van a, como yo suelo decir, en algún momento nos van a partir el corazón, alguien nos va a decepcionar, alguien nos va a engañar, alguien nos va a rechazar, en algún momento va a ocurrir y en algún momento, desgraciadamente, alguien a quien queremos mucho se va a morir y nos va a dejar. Siendo consciente de que esto va a pasar en algún momento, hay que trabajar al máximo las fortalezas personales para estar lo más preparado posible. Nunca lo vamos nunca vamos a darle la bienvenida a nada de esto. Pero cuanto más trabajemos previamente nuestra competencia emocional, más preparados y preparadas estaremos para afrontarlo, ¿no? y para ser resilientes y recuperarnos antes de esto. Así que me parecen 2 buenos focos dentro de la educación emocional, ¿no? Trabajar el desarrollo de la autoestima, que depende mucho de la experiencia propia, y de la resiliencia, que depende también mucho del punto de vista, de cómo interpretamos la realidad, ¿no? Aquello que decían los antiguos, ya antiguos griegos y que luego recuperaron los estoicos, de que realmente algo malo que te ocurre no es lo que determina cómo te vas a sentir, sino cómo tú lo interpretas y cómo tú lo reconstruyes. O sea, no es en sí
lo malo que te pasa lo que define cómo te sientes. Es realmente cómo tú interpretas y cómo tú reconstruyes y utilizas esa experiencia. Y la prueba es que hay personas que en igualdad de condiciones difíciles, unas están felices, sonrientes y construyendo su vida, y las otras están como anquilosadas, estancadas o creyendo que no hay esperanza y que no hay nada que hacer. Y eso ocurre en todos los niveles, en todas las civilizaciones y en todos los momentos históricos del ser humano. O sea, el punto de vista, la perspectiva, la esperanza, la convicción de lo que puede llegar, ayuda a construir que tú seas más o menos resiliente luego también. Qué bueno. O sea, se puede trabajar. Sí, es esperanzador lo que dices, porque la ciencia nos dice que lo ideal sería, si empezamos a criar a un bebé ahora mismo, es trabajar el apego seguro, los vínculos afectivos, ¿no? El acompañamiento, Eso es. el atender el llanto, porque hace unos años se le dejaba llorar al niño, ahora ya sabemos que hay que dar una respuesta sensible, ¿no? Que eso no significa malcriarlo. Claro, pero una respuesta sensible no significa atender todos los llantos en cualquier momento ni de manera inmediata. O sea, un bebé tiene también que experimentar el saber... Frustración, claro. Necesario. Claro, y hay determinados momentos... Pero claro, esto es difícil entrenarse como padres, ¿no? Pero un padre o una madre sabe también en determinados momentos cuando el bebé está llorando y sabe que va a cesar en unos segundos. Y cuando el lloro realmente es una necesidad imperiosa. O sea, hay momentos... El bebé está en brazos y le toca dormir y no quiere que le dejes a la cuna, pero es que si se tiene que quedar en la cuna tendrá que aceptarlo. Pues a lo mejor si le dejas 30 segundos y deja llorar, se ha resuelto el problema, pero hay que padres o madres que ni siquiera dejan que pasen los 15-20 segundos, entonces no se sabe si ese bebé se va a calmar solo. Claro, o sea, hay que darle la oportunidad de que se calme solo. Si no se calma solo hay que ayudarle, porque si no sería un desprecio, una negligencia, una desconsideración de la necesidad emocional de los bebés, ¿no? Entonces me parece un tema interesante y peliagudo, ¿no? El de atender el lloro. Es importante, claro, pero no de manera inmediata. O sea, no hay que borrar el lloro, porque es algo natural. Claro, y de ahí que padres y madres tenemos que ir aprendiendo, cuando los tenemos en la adolescencia, pues ya hemos hecho muchos entrenamientos, intentos, muchos ensayos, errores, claro. ¿no? Y entonces tú tienes tu experiencia, pero quien empieza ahora a criar tiene que crear su camino. Entonces es verdad que sabemos, afortunadamente la ciencia ya nos dice qué es lo favorable para el buen desarrollo de ese bebé, pero al mismo tiempo nos está diciendo, tranquilos, que no cunda el pánico, tenemos un cerebro plástico, moldeable, cambiable, entonces todas las equivocaciones que hayas podido cometer en la etapa infantil, en la adolescencia las vas a poder, si tú quieres, ¿no? Y aprendes y te formas, ¿no? Vas a poder rectificar, ¿no? O reparar si es necesario, y además no está todo perdido porque es adolescente. Nunca está todo perdido, nunca está todo perdido, pero es cierto que la etapa adolescente genera otras demandas a veces muy exigentes para padres y madres. Pero también para esto tenemos que seguir, claro, tenemos que seguir también preparándonos, ¿no? y entendiendo también a los y a las adolescentes. Eso es. Y de ahí la capacidad resiliente que puedo desarrollar siendo adulto, que ya con mis recursos o con las decisiones que yo tome, ¿no? Siempre tengo la oportunidad de mejorar esas características personales, ¿no? Esa personalidad de la que hablabas al principio, ¿verdad? Y tener, pues, digamos, un desarrollo resiliente, ¿no? En la etapa adulta, para reparar de alguna manera lo que a lo mejor mis padres no supieron hacer mejor en la etapa infantil o adolescente porque no sabían, porque estaban aprendiendo, y yo sigo haciendo ese trabajo personal, ¿no? O sea, es bonito y es esperanzador que demos este final a la entrevista, ¿no? De qué es lo ideal, lo beneficioso, porque la ciencia ya nos lo ha contado, ¿no? Que la adolescencia es una segunda oportunidad y que además la etapa adulta está llena de oportunidades, ¿no? Es maravilloso. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es que además la adolescencia es el inicio al camino adulto de cada persona, y es cuando más se abren procesos creativos, procesos de romper con lo establecido, porque hay más ganas, ese cerebro central tiene más poder para influir en nuestra vida que en ningún otro momento de nuestra etapa vital, porque luego ya va a perder protagonismo porque estará esa corteza interviniendo también. Entonces, también eso tiene sus bondades. O sea, los mayores atrevimientos de cambio cultural, de ideas locas que han sido luego beneficiosas para la sociedad, han surgido en periodos de juventud, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el desarrollo cerebral y mental de la juventud, de la adolescencia.
Muy bien, Juan Carlos, catedrático de Investigación Educativa, director científico de la Cátedra de Inteligencia Emocional UNED Pamplona Fundación Caja Navarra. Agradecida por esta charla que podíamos haber tenido en privado, pero hemos querido compartirla generosamente porque todas las ideas que hemos hablado pues creo que pueden beneficiar a muchas personas que nos escuchen. Y ya para finalizar la entrevista, algo que no te haya preguntado y que te parece interesante contar, o cómo resumirías en una frase, en un titular de prensa, lo más importante de lo que hemos hablado. Pues mira, no sé en qué momento de la última parte me he acordado de una pregunta que le hicieron a Bertrand Russell cuando ya era muy mayor, sobre qué mensaje daría al futuro. Ajá. Y a mí eso me gusta mucho porque creo que es un buen mensaje para la reflexión de toda la sociedad, pero además tiene una conexión indirecta con la educación emocional. Decía Bertrand Russell a esta pregunta que daba dos grandes consejos a la humanidad que viniera después, ¿no? Uno era intelectual y el otro era moral. Vale. El intelectual era que cuando leas, estudies, analices algo, no lo creas porque lo quieres creer, no lo creas porque si lo crees así te va a beneficiar, créelo únicamente porque los hechos, los datos te convencen de que es así, incluso aunque contradiga lo que a ti te gustaría creer. Vale. Esto tiene que ver con la actitud crítica hacia todo lo que leemos, creo que es importante. Y decía luego que la otra cuestión moral tenía que ver con la idea de que, a fin de cuentas, el odio es malo y el amor es bueno. Y esa debe ser nuestra guía. Si queremos vivir en sociedad, decía, y no morir en sociedad, no morir juntos, sino vivir juntos, hay que desarrollar algún tipo de caridad o cuidado del otro y paciencia con el otro para intentar entendernos, porque esa es la buena guía. Y creo que para el tema de la educación emocional tiene mucha relación, ¿no? Aunque es una propuesta moral, pero implica considerar también el aspecto emocional. O sea, a veces, por ejemplo, con la adolescencia, tenemos que hacer el esfuerzo para, si no sé qué hacer, que lo que hagas tenga que ver con ser paciente y cuidadoso con el otro. Te vas a acercar más a lo correcto que si te dejas guiar sencillamente por el odio, por el enfado o por el impulso de lanzar la maleta por la ventana. Nos quedamos con esos dos buenos consejos y si no sabes qué hacer, no hagas nada de momento. Eso es. Que para hacer algo bueno necesitas quizás regular esa emoción, ¿no? Un poco más de tiempo y poderlo pensar con la corteza cerebral, ¿no? Sí, con el cerebro al completo. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Leticia, por placer. tu amabilidad, por tu cercanía y por hacerme preguntas tan interesantes que a veces me permiten reflexionar sobre lo que ya he reflexionado, pero a veces me abres también otros caminos para pensar sobre temas que nos interesan a todos, ¿no? Y a todas. Gracias. Me ha encantado. Bueno, pues queda esa entrevista para compartir con las personas que quieran escucharnos y yo creo que la van a disfrutar porque yo desde luego así lo he hecho. Gracias, Juan Carlos. Fenomenal.